ámbitos pueda difundir el desarrollo de sus trabajos en el ámbito de la economía circular. El programa del aula lo hemos establecido en 3 bloques. Tenemos un primer bloque durante este primer trimestre en las actividades mensuales que comenzamos hoy, en el que vamos a difundir las actividades de más que nada en relación con lo que es el ámbito general de la economía circular en Cantabria, comenzando por un ámbito de lo que es la normativa estatal y europea, que de alguna forma es la que nos condiciona a todos el desarrollo de esta disciplina. Y tendremos otros 2 seminarios que van a estar impartidos por gente de la administración y por gente del grupo de Climate Kick, que de alguna forma está haciendo un caso piloto de economía circular en Cantabria. Eso será para este primer trimestre, en lo que es el bloque 1 que hemos llamado la economía circular en Cantabria. En el segundo bloque, que hemos denominado la investigación de economía circular en la Universidad de Cantabria, trataremos de transmitir aquellos avances más significativos de proyectos de esta disciplina desarrollados por grupos de la UC. Estamos ahora mismo terminando el inventario de grupos, de proyectos, de capacidades de la Universidad de Cantabria en este ámbito, de forma que habrá un encuentro al que estarán también ustedes invitados y trataremos de seleccionar los 3 mejores ejemplos de proyectos en este ámbito que presentarán durante el segundo trimestre. Y por último, pues tras las relaciones, interacciones que estamos haciendo con otros sectores, con otros agentes a nivel de Cantabria vinculados al mundo de la economía circular, pues lo que pretendemos es que el tercer trimestre vaya dirigido y vaya encaminado a exponer casos de éxito de desarrollos de proyectos de economía circular desarrollados por pymes o por empresas de Cantabria en vinculación con grupos de la Universidad de Cantabria. Y bueno, sin más, pues pasamos a presentar a nuestra ponente de este primer seminario. Como saben, somos seminarios que están pensados en 20 minutos de presentación, 20 minutos de debate, para que así sea más ágil. Y hemos pensado en una persona que, bueno, pues le habíamos hecho el seguimiento en muchas de las actividades en las que estamos participando a través de la red, y veíamos que era una persona pues muy activa en este mundo de la economía circular. Y paso a presentar, es Ana Fernández Iglesias, es ingeniera química por la Universidad de Oviedo y con la especialidad en medio ambiente por la Otto von Guericke Universität de Baden-Württemberg. No soy alemán ni lo he aprendido, pero bueno, trataremos de decir que es esa universidad. También todo lo que ha sido su carrera profesional está vinculada a la I+D+I en sectores industriales. Es doctora por la Universidad de Oviedo en la facultad, en la Escuela de Minas de Oviedo, y centró mucho de su desarrollo profesional en el ámbito de los procesos de gestión y reciclaje de residuos mineros. Colabora frecuentemente con incubadoras de empresas, con lo cual pues, es muy interesante toda su actividad formadora en ese ámbito. Y además, pues tanto en el año 2018 fue seleccionada como embajadora de economía circular por la Fundación Advanced Leadership de Washington, y en el 2020 ha sido seleccionada por la Fundación Ellen MacArthur como, para su programa From Linear to Circular, para la formación de futuros pioneros en economía circular. Y sin más, pues le damos la palabra a Ana para que nos hable sobre economía circular. Es decir, ¿qué es esto de la economía circular? Una primera presentación de Ana, tuyo es el... Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a la cátedra. Bueno, Alicia y yo hemos estado hablando en los últimos meses. Felicitaros por la iniciativa porque, sin duda, todo lo que se vaya lanzando en este ámbito es más que necesario y espero poder convenceros de esto en los 20 minutos. Sí, bueno, pues de nuevo, hay muchas actividades online, como bien comentabas, entonces agradecer que estéis aquí, porque bueno, aunque parezca anecdótico, veréis que estamos en un año bastante importante para la economía circular, a pesar de que todo el monotema sea bueno, pues el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, tengo preparada una presentación que creo que ya deberíais de estar viendo. ¿Me indicáis? Ahora sí está, ya sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo dicho, la idea en estos 20 minutos más o menos es comentaros un poco qué es la economía circular y sobre todo qué no es, porque es la mejor manera, yo creo, de explicarlo, ¿vale? Enfrentarlo a algo que conocemos. Entonces, bueno, un poco lo que vamos a ver en este tiempo, de lo que vamos a hablar, sería un poco como los síntomas de la enfermedad, como a mí me gusta explicarlo,
el reto que tenemos por delante y la posible solución que nos plantea la economía circular, y después algunos ejemplos de cómo sobre todo la Unión Europea está poniendo esto en acción. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, hablar de cambio climático, porque bueno, es como lo que tenemos muy presente, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio climático en sí no es un problema, en realidad es el síntoma de una enfermedad, ¿no? Entonces, siempre me gusta iniciar con esta gráfica que me parece aplastante, porque por suerte hay pocos, pero quedan todavía negacionistas, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre se dice es que el CO2 siempre ha existido en el planeta y siempre ha sufrido ciclos. Y efectivamente, si os fijáis desde el principio, no sé si se ve mi ratón, si lo veis, pero bueno, desde el principio un poco desde que tenemos registros, pues el dióxido de carbono ha estado variando efectivamente en ciclos. Se ve el ratón. Se ve, ¿no? Vale, gracias. Sí. Pero efectivamente hay un punto a partir de 1950 que coincide con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, a partir del cual ya nos salimos totalmente de márgenes, ¿no? Y esto además no es que lo digan uno o dos científicos, varios estudios, sino que la NASA, que probablemente es uno de los organismos que tiene acceso a más recursos para medir este tipo de cosas, lo certifica. Entonces, una de las consecuencias claras es el aumento de temperatura. Las pruebas científicas son irrefutables, a pesar de que todavía haya, insisto, negacionistas. Entonces, bueno, esto se traduce en una serie de efectos en el medio ambiente y en nuestra economía incluso, como pueden ser pues, la acidificación de los océanos, el cambio de las corrientes, etcétera. No hay mucho tiempo ahora para entrar en detalle, pero desde luego a nivel científico, yo como científica, creo que tenemos un consenso científico aplastante. Y otro de los síntomas que probablemente más habéis oído hablar, más que la acidificación de los océanos en sí mismo, sería, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Sabemos que está aumentando continuamente y esa gráfica que tenéis ahí es un compendio de distintas observaciones satelitales que lo dejan muy claro, que es que la tasa de variación es siempre positiva y veis un poco pues, la línea de crecimiento desde los años 90 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, estas son cosas, como digo yo, que es parte de la infoxicación que recibimos todos los días, ¿no? Estamos aburridos de ver esto. Entonces, como que lo hemos integrado un poco en el paisaje mental, o al menos es la sensación que tengo yo. Todos los días en prensa aparece algo relativo a esto y como que ya, no sé, es un poco, bueno, pues lo integramos en el paisaje. Entonces, he recopilado también algunas noticias de estas que ya empezamos a ver, que son como que dan un poco más de miedo, porque ya vemos los efectos de esto en nuestro modo de vida. Esta noticia es de junio de 2020, o sea, básicamente antes de ayer, y habla del deshielo del permafrost, que como probablemente sepáis es una capa congelada del suelo, es decir, el suelo en ciertas zonas a partir de cierta latitud pues está siempre congelado, entonces eso es lo que llamamos el suelo permafrost, ¿no? Entonces lo que pasó en esta zona de Rusia es que se desheló, gracias al calentamiento climático, pues venció, subió la temperatura tanto para que se descongelase e hizo que se estropeasen las estructuras que soportaban un gasoducto. Entonces eso provocó un vertido, bueno, pues que podéis ver ahí en las fotos, ¿vale? Entonces, la noticia me parece especialmente preocupante porque si os fijáis, a partir de ese momento están auditando pues las estructuras de un montón de elementos que tenemos en nuestra economía, entre ellas las centrales nucleares, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos que de repente todos los cimientos sobre los que se ubican las centrales nucleares en Rusia, pues están en compromiso. Es algo un poco más allá que un vertido, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un buen indicativo de cómo ese cambio climático ya lo empezamos a ver traducido a cosas que ya nos dan un poco más de miedo, al menos a mí. Otro también muy reciente, del mes pasado, fueron los incendios en California, que superaron todos los récords conocidos hasta el momento en esta zona del planeta, ¿no? Entonces, bueno, seguro que visteis todas las imágenes, como esta del puente de San Francisco, y lo bueno, después de todo, es que hay, por fin los políticos, yo creo, al menos los que se ven directamente afectados, empiezan a admitir que esto es así. Entonces, bueno, tenéis ahí al gobernador de California, donde claramente, bueno, pues se enfrentaba un poco a Trump hablando del negacionismo, ¿no? Y de cómo ya no hay paciencia porque estamos viendo que los efectos son reales. Entonces, bueno, hay
una frase que a mí me gusta mucho también, que suelo poner en todas las presentaciones, que es lo que dijo Kristalina Georgieva, que en la COP de 2019 creo que fue, que somos la última generación que puede alterar el curso del cambio climático, pero también somos la primera generación que está sufriendo sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje está bastante claro y es una llamada a armarnos y a ponernos en orden a lo que toca hacer ahora. Y preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto del CO2 con los recursos? ¿Vale? Porque en realidad la economía circular parece que va más de materiales, de materias primas, de recursos. Y nos puede parecer que en realidad son dos problemas diferentes. Entonces, si os fijáis, seguro que conocéis el Earth Overshoot Day, o ese día del año en el cual se da por certificado que hemos consumido los recursos anuales de un planeta, de nuestro planeta, perdón. Entonces, resulta que en los últimos años, cada año vamos alcanzando esa fecha antes. De hecho, en 2019, como podéis ver ahí, fue el 29 de julio, y en 2020, con toda esta historia que hemos tenido, que tenemos paralizado el planeta, apenas se ha retrasado al 22 de agosto. Entonces, apenas hemos ganado un mes después de estar prácticamente paralizados desde marzo a abril, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto en realidad con el cambio climático? Hay otra gráfica también que nos ayuda a entender el problema, que es esta, que es cómo va creciendo la población, cómo se estima que vaya a crecer la población en los próximos años. Entonces, fijaos varias cosas interesantes aquí. Nos ubicamos más o menos en 2020, seguimos la gráfica, y vemos dónde estamos. Realmente nosotros, europeos, el ombligo del planeta, como nosotros nos vemos, realmente somos la única curva que tiene una tendencia decreciente. Si os fijáis, todos los demás grupos de países o zonas geográficas están creciendo y en general el mundo se enfoca a un crecimiento masivo, ¿vale? Entonces, somos los únicos realmente en Europa quienes se prevé que hagamos un uso de los recursos por humano menor. Todos los demás van a seguir usando esos recursos. Y si relacionamos eso un poco con el camino que nos ha llevado hasta aquí para ser una potencia, bueno, de primer mundo como es Europa, nos acabamos finalmente con esta gráfica que a mí me parece muy interesante, que es, fijaos a la derecha, un segundito porque yo estoy viendo el chat, ahí. Fijaos a la derecha un poco, desde 1960 hasta más o menos donde estamos ahora. Las zonas que tenéis en azul serían Europa y Estados Unidos, ¿vale? Es decir, potencias mundiales que somos conscientes un poco del cambio climático y que hemos aplicado políticas de reducción de las emisiones. Y fijaos, otras potencias como pueden ser China, India o todos los demás, cómo han crecido masivamente sus emisiones de CO2. Entonces, al final, lo que nos dice esta gráfica es que el camino al que vamos no tiene salida. No tiene salida en el sentido de que si nosotros, que somos las potencias principales, que estamos más concienciadas, apenas podemos contener nuestras emisiones, fijaos cómo están haciendo otros países y cómo de difícil va a ser que ellos reduzcan sus emisiones, ¿no? Y cómo va a afectar eso a los recursos del planeta. Al final, lo que nos ha llevado hasta aquí es un modelo económico que es tan sencillo, bueno, esta gráfica es muy sencilla, pero lo explica bastante bien, en el cual lo que se entiende es que el crecimiento económico depende linealmente de la explotación de recursos. Es decir, tenemos unas fases iniciales que son la extracción de las materias primas, después producimos una serie de elementos, de productos, de partes, etcétera, las ensamblamos, las transportamos, las hacemos llegar al consumidor y finalmente se genera un desecho. Esta gráfica está un poco incompleta en el sentido de que el desecho ni de broma se genera solo aquí, sino que en todas las partes previas ha habido una generación de desechos y de hecho es en estas fases iniciales donde se genera mayor cantidad de residuos. Entonces, al final, si concluimos un poco lo que sabemos de la economía lineal, es que sabemos que, bueno, que es prácticamente la que tenemos desde 1950. El modelo casi no ha cambiado desde la revolución industrial. Está acoplado totalmente la extracción de materias primas a la producción de bienes. Y es verdad que, bueno, una parte muy positiva, que es que ha aumentado el desarrollo y el bienestar en muchísimos aspectos. Y por eso estos países que están creciendo más y que buscan el mismo nivel de vida que Europa, se fijan en él, ¿no? En este modelo. Lo malo es que la mayoría de los materiales que utiliza, lo que extraemos aquí, en su gran mayoría son no renovables. Y además, aunque hemos hecho progresos, la energía
todavía procede masivamente de combustibles fósiles. Lo que sabemos también, según lo que hemos visto, es que las emisiones de CO2 de este tipo de modelo y la generación de residuos han crecido sin límite y seguirán creciendo, y desde luego que no parece un modelo sostenible. Bien, entonces ya sabemos un poco cuáles son los síntomas y cuál es la enfermedad que tenemos, y veamos un poco qué es lo que nos propone la economía circular, ¿vale? La economía circular se define de muchas maneras, pero para mí la clave es que desacopla el crecimiento económico de la extracción de recursos. Y en esta gráfica es un poco como decir, vale, o sea, tenemos que utilizar una serie de recursos, una serie de materias primas, efectivamente, pero luego tenemos una serie de ciclos aquí que son lo que constituyen nuestra economía, donde la idea es que cada vez haya una menor entrada de materia prima y mantengamos los materiales en circulación en estos ciclos lo más posible. Y lo mejor que podemos hacer es comparar una con otra, ¿no? Entonces, realmente, como os decía, el principal objetivo en la economía circular es mantener los materiales circulando aquí, ¿de acuerdo? Y retrasar lo máximo posible su llegada al vertedero, porque en el momento en el que tenemos un material, una parte, un residuo, un equipo, lo que sea, en un vertedero, entonces ya lo hemos perdido, lo damos por perdido. El hacer que estos materiales incrementen su circulación aquí hará que podamos reducir la extracción de materias primas, que como hemos visto además es una de las actividades que más energía consumen y que más residuos generan. Bueno, en esta gráfica utilizamos la palabra reciclar, pero en realidad esa es una estrategia circular más y de hecho no la favorita de la economía circular. Antes del reciclaje deberíamos fijarnos en otra serie de palabras como reducir, que aquí no está, pero reducir probablemente porque estamos produciendo por encima de nuestras posibilidades y probablemente usando más cosas de las que necesitamos, reutilizar lo que tenemos, remanufacturar las partes de los elementos que consumimos, reparar, que es algo que debido a la obsolescencia programada pues ha quedado muy en desuso. Entonces hay una serie de estrategias circulares, pero quedaos con que el reciclaje no es ni con mucho la mejor de ellas. Y otra parte muy importante también es la parte del rediseño. Es crítico que rediseñemos los productos y los servicios para que puedan ser circulares, porque ahora mismo no tenemos nuestros productos preparados para que las materias estén por aquí circulando el máximo tiempo posible. Entonces necesitamos rediseñar esos productos y esos servicios. Bueno, por último, por repasar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la Unión Europea, qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno, pues quería haceros un poco un resumen que realmente nos lleva a 2015, que fue cuando se lanzó el primer paquete de medidas, la primera vez que la Unión Europea le puso el nombre de economía circular a una de sus políticas, ¿no? Entonces se lanzó lo que se llama el informe Closing the Loop, cerrando el círculo. Y esto lo que era un pack de medidas muy ambicioso, creo que eran 54 medidas, en el cual bueno, pues se sentaban las bases un poco de lo que era la economía circular, de cómo la Unión Europea pretendía abordar este problema, y sí es verdad que se atacaban a algunos de los problemas más acuciantes. Por ejemplo, toda la ola que estáis viendo ahora del plástico realmente se origina en este punto. Se origina en este punto porque es la Unión Europea la que dice, ok, tenemos un problema con el plástico, los plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha ido derivando en cascada a las transposiciones a distintas leyes. Eso es un poco la parte legislativa, pero es curioso porque hay mucha gente que no conoce que en realidad el problema de los plásticos también tiene una causa bastante vergonzosa, que es que Europa y Estados Unidos, nuestro plástico, el plástico que separamos en los contenedores amarillos para luego ser reciclado, en realidad todo ese plástico no es reciclado. Y lo que se hace con ese plástico, o se hacía, era mandarlo a China. Mandarlo a China, porque en el momento en el que China lo admitía, pues digamos que China era el manufacturero de todo el mundo y bueno, pues utilizaba plásticos de mala calidad. Entonces, seguro que todos habéis tenido esta experiencia de comprar algo en un mercado chino y que tenga este olor a plástico raro, ¿no? Entonces, llegó un punto en 2000, creo que fue
14, no me acuerdo exactamente, o más tarde, en el que China dijo, hasta aquí, señores, ya no vamos a admitir más plásticos de mala calidad, nos mandáis aquí los plásticos todos mezclados unos con otros, a partir de ahora solo vamos a admitir el plástico que venga con un 99,5% de pureza. Y eso prácticamente es imposible de lograr, porque bueno, vosotros mismos lo veis cuando intentáis tirar o intentáis separar los plásticos. No sé si alguien está viéndome en la pantalla ahora mismo, pero si simplemente os fijáis en una botella de plástico tipo PET, como este que tengo aquí, la mayoría del cuerpo de la botella está hecho de un plástico, pero luego la etiqueta, por ejemplo, que también es de plástico, es otro plástico diferente, y la anilla con la que se enlaza el tapón es otro plástico diferente. Entonces, ya estamos hablando de 3 tipos de plásticos y esos, en el momento en el que los reciclamos juntos, solo podemos conseguir un plástico de peor calidad. Entonces, bueno, hay razones geoestratégicas realmente detrás de la economía circular, no solo que estuviésemos viendo las playas llenas de plástico, que aquí no es un problema tan acuciante como en otros países, sino que hay otras razones también detrás. Entonces, bueno, Closing the Loop era el primer informe. En estos 5 años se avanzó mucho con esas 54 medidas y en 2020, en marzo, ya es cuando hemos lanzado el Plan de Acción de la Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva. Esto se presentó en marzo, pues bueno, en marzo creo que estábamos todos bastante ocupados con otras cosas. Entonces, lo que promueve este Plan de Acción, que además es uno de los ejes principales del nuevo Pacto Verde Europeo, es las 3 cosas que veis ahí un poco. Que los productos duren más tiempo, es decir, que estén más tiempo en este círculo, como decíamos, que incorporen por ley material reciclado, cosa que ahora mismo a los productores no siempre se les exige, y después que sean más fácilmente reutilizables, reparables y reciclables. Es decir, volvemos al diseño. La mayoría de los impactos medioambientales de un producto, hasta el 80% se definen en la fase de diseño. Por eso la Unión Europea pone mucho énfasis en este tema. Y por último, el plan de acción también se mete ahora con las industrias y los procesos. Es decir, no nos vale que los productos que hemos fabricado sean circulares, sino que la industria que mueve todos esos productos, que los genera, también tiene que ser circular. Y ya por finalizar un poco, los sectores clave para la Unión Europea, básicamente diría que son todos, porque si os fijáis en lo que tenemos ahí reflejado, electrónica y tecnologías de la información, baterías, vehículos, transporte en general, el packaging, los plásticos, el textil y la moda, que ya se empieza a ver, es como una segunda ola después de lo del plástico, ¿no? La construcción, etcétera. E incluso la parte del agua y los alimentos. Seguro que estáis oyendo cada vez más o viendo estas apps para evitar el desperdicio alimentario. Entonces, realmente los sectores en los que se centra la Unión Europea son prácticamente todos. Si pensáis en vuestro día a día y analizáis desde que os despertáis hasta que os vais a la cama, probablemente interaccionéis con todos esos sectores. Entonces, bueno, el plan es bastante ambicioso. Y bueno, para finalizar, aunque pueda parecer que con COVID todo esto se nos ha puesto como segunda prioridad, en realidad no. La verdad es que lo que ha hecho Ursula von der Leyen, que este era su plan maestro antes del COVID, entonces lo que ha establecido es que Europa va a basar su modelo de construcción en este Pacto Verde Europeo, del cual el Plan de Acción de Economía Circular es una pata fundamental. Entonces, se priorizará la economía circular y en todos estos paquetes de ayudas sobre los cuales se va a construir la reconstrucción, pues se priorizarán aquellos sectores y aquellas industrias que sean sostenibles y circulares. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues una vez pasado este caos en el que estamos sumidos, esperemos que esto vuelva a ser parte de la agenda. Y nada, con eso finalizo. No seáis tímidos, lanzaos a hacer preguntas y nada, agradecer, eso sí, de nuevo a la cátedra el darme la voz hoy y sí añadir, si alguno me quiere agregar en LinkedIn, me podéis buscar con Ana Fernández Iglesias y estaré encantada de teneros como contactos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu presentación y por ajustarte a los tiempos. Creo que para ser la primera es un buen ejemplo a seguir en las siguientes presentaciones. Bueno, no sé, yo creo que abrimos, no sé si tenías preguntas ahí que hayan puesto en el chat o tenemos
abrimos el micrófono para la gente que quiera hacer preguntas. ¿Dejas de compartir el este para Sí. poder ver a la gente? Sí, espera. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Entonces yo creo que ahora pues es momento de que la gente pues pueda aprovechar la presencia de Ana para hacerle preguntas en el ámbito de lo que ha presentado. ¿Alguna pregunta? No seáis tímidos, por favor. Sí. Mira, Ana, yo te preguntaría, porque bueno, yo hasta hace poco no lo he sabido, sinceramente, porque has hablado del Pacto Verde Europeo, que ahora es como, está súper en auge, súper en noticias y todo, y no sé si la verdad que la gente que tenemos hoy por aquí, pues sabe lo que es, porque yo me lo he tenido que mirar cuando ha salido, no sabía lo que era. Digo, para iniciar un poco el debate, a ver si alguien más se nos anima por ahí. Bueno, al final el Pacto Verde Europeo lo que busca es, bueno, precisamente, o sea, la ambición del Pacto Verde Europeo creo que es que para 2050 Europa sea el primer continente neutral en carbono, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, pues tiene una estrategia de 3 ejes, creo que es tema de emisiones, tema de energía, fuentes energéticas, etcétera, y luego, pues, la parte que más conozco es eso, el plan de acción de la economía circular. Sí. Eso luego mira, me están preguntando ahí, por ejemplo, ¿el Pacto Verde abre la pauta a la legislación? Es decir, si es de cumplimiento obligatorio o es a libre elección. Veamos, una vez, como en todas las leyes europeas, digamos que la Unión Europea sienta las bases, crea el paraguas y después son los Estados miembros los que tienen que hacer en cascada hacia abajo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, pues todos los países realmente de la Unión Europea tienen que establecer su estrategia de economía circular. Y en ese caso, pues serán de obligado cumplimiento, efectivamente. Debería. Bueno, yo creo que además está la ley de cambio climático, es decir, a nivel estatal está la ley de cambio climático y transición ecológica, en el cual se plantea todos los principios del Pacto Verde y de Salud Europeo, o sea que estamos en ese momento de... Sí, ahí ya fuimos, yo creo que fuimos pioneros en cierto modo ahí con la ley del cambio climático, si bien bueno, pues tiene sus detractores, lógicamente, pero bueno, de hecho hay una estrategia española de economía circular, tampoco he hablado mucho de ella, pero la verdad es que estuvo mucho tiempo en borrador, no es que fuésemos de los países que más aceleraron para ponerla en marcha, pero bueno, ahora este año se ha generado la nueva estrategia o se ha consolidado. Entonces, bueno, tiene una serie de medidas que he estado mirando por aquí. Por ejemplo, reducción de un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, que es bastante, un 30%. La reducción de generación de residuos, fijaos, de alimentos en toda la cadena alimentaria, un 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista. Es decir, pero bueno, es una de las zonas en la que más residuos generamos y más material se pierde. Tenemos ahí otra pregunta, Ana. De parte ¿Cómo de se está tomando la industria tradicional los cambios que van a tener que hacer para adaptar sus productos y servicios a la economía circular o al Pacto Verde? Bueno, pues efectivamente ya me estás mencionando, Gerardo, la industria textil y la moda. Si sois de los que os gusta la moda y todo eso, seguro que estáis viendo que las grandes marcas ya se van adaptando a esto. Y la cuestión es que es verdad que la industria textil tiene un gran problema. La industria textil se dice que es el tercer o el segundo sector industrial más contaminante, porque es verdad que el proceso de producción de las telas, de los tintes, etcétera, pues es bastante contaminante por los productos que utiliza. Entonces, bueno, pues las grandes marcas sí, se están poniendo las pilas. Lo que pasa es que es a veces un poco difícil distinguir entre lo que es greenwashing, un poco, lo que es una campaña de marketing, con lo que son medidas reales. Pero es verdad que la Unión Europea va a intentar poner solución a esto, y es una de las cosas que busca este plan de acción es que los usuarios finales tengamos un conocimiento en base a una serie de certificaciones o etiquetas. Es decir, ahora cuando os vais a comprar un frigorífico, pues ahora ya nos parece normal el ver el consumo energético y ver un poco el rating que tiene, si es A+, si es B, si es C. Entonces, eso, la idea es que se traslade al resto de productos. Que nosotros veamos cuando vamos a comprar una camiseta
que aunque cueste 5,99 y sea una camiseta que la podemos usar 3 meses y después la tiramos, pues que seamos conscientes del impacto que eso tiene. ¿Cómo se relaciona el plan de economía circular con la definición de las mejores técnicas disponibles? ¿Se han dejado de lado o se van a integrar ambos enfoques? Bueno, yo la verdad es que lo que son las BATs y utilizo bastante en mi trabajo, por ejemplo, lo que son los compendios, los BREFs, los compendios de Best Reference Techniques and so on. Yo creo que realmente las industrias, para poder cumplir los objetivos que se van a fijar, no van a tener otra opción que irse a las mejores técnicas disponibles, pero aparte vamos a ver incremento de I+D en temas que ahora mismo no tienen solución. Por ejemplo, en lo que os presentaba, en el plan de acción hablaba de la movilidad, pero no tanto como movilidad, sino como baterías de los vehículos. Entonces, ¿qué pasa con las baterías de los vehículos? Estamos haciendo cada vez baterías más nuevas, con productos químicos diferentes, y no sabemos muy bien cómo reciclar esos elementos cuando llegan al fin de vida de esas baterías. Entonces, es una industria que está creciendo muy rápido, está evolucionando muy rápido, y hay, por ejemplo, universidades que ya se están enfocando en ver cómo químicamente luego separar esos componentes. Entonces, yo creo que va a ser un mix. Yo creo que va a haber una intensificación, esperemos, de la I+D, del trabajo de las universidades y los centros de investigación, y desde luego las industrias tendrán que ir a las mejores técnicas disponibles. Tenemos otra pregunta de Alfredo. ¿Nos podrías, por favor, hablar sobre European Commission Circular Cities and Regions Initiative? Pues la verdad es que no soy una experta en el tema, un poco te voy a poder contar. Sí sé que, bueno, no lo incluí en la presentación, pero sí os recomiendo a todos como fuente de información la página de la Fundación Ellen MacArthur, porque es muy completa y tiene un montón de material, ¿no? Entonces, la Ellen MacArthur yo creo que va un poco por delante de la Unión Europea en marcar un poco las tendencias, y tienen una sección en concreto dedicada a las ciudades circulares, que creo que fue lo que propició un poco esa iniciativa. Y aparte de eso, sí sé que se está trabajando, por ejemplo, la Unión Europea tiene, uno de los instrumentos que tiene es lo que llaman los hubs de circularidad, en los cuales se va a buscar que en cada región, que bueno, se cree que la economía circular debería ser más bien regional, pero que en cada región haya una interacción entre las industrias y también el ecosistema urbano, porque al final las ciudades, en el fondo, es donde generamos la mayoría de los residuos como consumidores. Bueno, Stephanie me dice, felicitaciones, muchas gracias. Tengo una consulta desde el punto de vista de los sitios de disposición final, donde también se hace el pretratamiento antes de llevar a vertido. En este caso, los rechazos de estas plantas también representan un gran porcentaje, y muchos de estos rechazos van a vertido. Desde el plan de acción de la UE, ¿hay algún incentivo o mecanismos tecnológicos que permitan el uso de estos rechazos para ser usado en nuevos procesos, como por ejemplo el uso de CSR o CDR? Bueno, la verdad es que yo creo que la Unión Europea intenta que nos quedemos en un paso antes, sino que, o sea, que los rechazos, o sea, si eso llega a ese punto, en ese vertedero, es porque probablemente eso no esté diseñado para evitar el paso por el vertedero, ¿no? Entonces, por eso hace mucho énfasis en la parte de diseño. Y yo creo que, a ver, es sin duda el reciclaje, aunque digamos que es una de las estrategias circulares menos favoritas de la economía circular, al final es lo que es, tenemos una inercia de la economía lineal y sin duda todas esas corrientes de residuos van a existir durante muchos años, ¿no? Pero yo creo que el foco sería un poco no remediar para que el reciclaje sea mejor, sino intentar que el reciclaje sea una estrategia secundaria. Ana, desde tu perspectiva de un poco la atalaya de tener una visión general de cómo se está actuando en diferentes comunidades autónomas, en España has dicho que tuvimos durante muchos años, durante algún tiempo, un borrador que luego ha cambiado ostensiblemente con respecto a lo que es la estrategia actual. Sí. Entonces entiendo que hay un cambio de foco. Y a nivel del Estado, las diferentes comunidades autónomas, ¿cómo están implementando, desarrollando lo que es la parte de la economía circular? ¿Hasta qué punto nos lo queremos? Bueno, yo creo que, a ver, habrá como las bofetadas, ¿no? La verdad es que no he entrado mucho al detalle de cada comunidad, pero sí es cierto que, a ver, somos un país que tiene además casuísticas muy diferentes, los territorios son muy distintos. Entonces, hay zonas del sur, por ejemplo, en los cuales
se hace mucho énfasis en la parte, por ejemplo, del consumo de agua. El consumo de agua, que parece que es un problema que ya teníamos atajado, ¿no? O que ya deberíamos de tener atajado, pues la circularidad de ese agua va a ser protagonista quizá más en esas zonas. Y luego yo creo que también es un poco, pues depende de la región. Yo soy de Asturias. Asturias lo que tiene es una muy fuerte presencia industrial de industrias transformadoras de materiales primarios. Es decir, tenemos producción, bueno, teníamos las minas, de las cuales quedan pocas, tenemos producción de acero, tenemos producción de aluminio, etcétera. Entonces, generamos una cantidad de residuos tecnológicos, digamos, o técnicos muy diferentes a lo que puede haber, por ejemplo, en una zona en la que haya, pues, tema de, estaba pensando ahora en la parte del Mediterráneo, más químico, más polos químicos, etcétera, más refinerías, por ejemplo. Entonces, bueno, no me meto ya con lo que está haciendo cada gobierno, porque tampoco tengo la foto global, pero yo creo que pues depende un poco. Yo sé que en Asturias, por ejemplo, tenemos, se ha lanzado ese hub de circularidad. Yo estuve un poco en la creación del mismo y se pusieron juntos a todos los actores, ¿no? A la industria, a la academia, a los centros tecnológicos, a las ciudades. Entonces, bueno, pues intentar un poco conectarnos, porque al final yo creo que la economía circular, uno de los grandes problemas que va a tener es que tenemos que abrir nuestros armarios y mostrar la ropa sucia a todos los demás, porque lo primero es mostrar los problemas que tenemos. Entonces, bueno, es de esperar que si solucionamos el problema del COVID, pues nos centremos más en esto. Me pregunta Maya, en cuanto a Europa, ¿existen grandes diferencias en el nivel de avance hacia la circularidad? ¿Existen países que pueden tomarse como ejemplo de referencia? Bueno, pues la verdad es que, a ver, un poco como siempre, los países del norte nos llevan un poco a la delantera en lo que es el desarrollo de sus propias políticas. Por ejemplo, Países Bajos. Países Bajos es, bueno, pues yo que he vivido en Alemania, por ejemplo, es otra mentalidad. La verdad es que tienen más integrado, yo creo, lo que es la conciencia de los recursos y del uso de los recursos. Yo, por ejemplo, estuve de Erasmus en Magdeburgo en el año en 2006 y allí era totalmente normal el tema de tú te compras una botella y tú pagas 25 céntimos de lo que llamaban el fan, ¿no? Y tú luego esas botellas coges y las devuelves en una máquina que te devuelve ese dinero. Esa discusión en España todavía se tiene. Que si Ecoembes para arriba, que si Ecoembes para abajo, que si es un modelo que no, que si tal. Entonces, llevamos 13 años de retraso cuando hay otros países en los cuales ya está generado, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, yo creo que tienen una conciencia social diferente y sí. También es verdad que son países pues, más pequeños, que yo creo que no tienen igual la casuística que nosotros tenemos. Igual con un poco más de estabilidad política, que eso seguro que también ayuda. Tenemos otra pregunta de Alfredo. No me queda claro si la economía circular se centra solo en reducir consumo o residuos. Por ejemplo, cambiar un líquido refrigerante de origen mineral utilizado en transformadores eléctricos por otro líquido de origen vegetal es economía circular. Muchas gracias. Bueno, pues me parece una estupenda pregunta. No es fácil de definir. O sea, es bastante poliédrico lo de la economía circular. Yo he una visión muy, muy simplista, pero luego la verdad es que cuando te metes en ello, yo llevo 2 años y cada día aprendo algo nuevo. Entonces, te diría que depende de las métricas. Al final, uno de los problemas que tenemos es que realmente no medimos bien el impacto ambiental de las cosas. Entonces, si me dices que ese líquido refrigerante de origen mineral tiene una duración de X años, si realmente su impacto una vez que lo viertes o lo depositas en algún sitio está medido y lo podemos controlar, y si me dices que las emisiones o la huella de carbono, si la comparas frente a uno vegetal que quizás se degrade muy rápidamente, que tengas que estar usando de manera continua, pues dependerá. Entonces, otra de las cosas que la economía circular propugna es que se midan bien las huellas, que se midan bien las circularidades, que no es nada fácil, porque es muy difícil comparar las industrias entre sí. No sabes si hacerlo en cuanto a volumen, en cuanto a emisiones, en cuanto a huella hídrica. Entonces, es bastante complejo. Te diría que sin hacer un análisis de ciclo de vida y ver un poco, sobre todo, qué opciones tiene ese líquido después refrigerante de origen mineral. ¿Se puede utilizar para algo más? ¿Podemos utilizar para otra cosa? ¿Tiene algún ciclo de reciclaje?
pues dependerá. No es nada fácil, la verdad es que da para mucho. Yo recomiendo eso, si os gusta el tema, meteros, la Ellen MacArthur es un muy buen sitio para descargarse reports muy, muy buenos. La versión española no es maravillosa, pero bueno, tenéis la versión en inglés que seguro que todos la domináis y se aprende un montón. Bueno, Ana, pues para cumplir también con nuestros horarios, quedan 20 más 20. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Te agradecemos infinito esta primera presentación, que hayas abierto brecha en el aula 20 más 20 de la cátedra. Y bueno, seguramente que tendremos oportunidades de colaborar entre las dos regiones limítrofes que están aquí, Cantabria y País Vasco, Cantabria y todo lo que es la parte del norte de Asturias, en el desarrollo de cosas que de alguna forma tienen que ver con lo que es la propia idiosincrasia de la parte de la España verde, ¿no? También. Hay mucho por hacer. Y bueno, sin más, pues casi emplazamos ya a todos a la siguiente presentación, que va a ser el próximo día 10 de noviembre, también martes, lo hemos centrado para que todos sean todos los martes, siempre. La ponencia va a ser la economía circular en Cantabria, el ecosistema de actores y sus interacciones, y va a ser, yo entiendo que va a ser Cliona, del grupo de Climate Kick, que están haciendo un trabajo a nivel de toda Cantabria y han hecho ejercicios de participación con todos los actores. Y bueno, pues entiendo que va a ser una presentación también muy interesante para ver un poco cómo se ve desde Cantabria ese ecosistema que dicen de economía circular en Cantabria. Y nada más, aquellos que son de la Universidad de Cantabria, pues les invito a seguir participando en aquellas actividades que tenemos, que recordéis a vuestros alumnos que tenemos los premios de TCMs y TFGs, que está el inventario que estamos terminando y que entonces, para que participéis en la parte del inventario, y que en breve os anunciaremos ya el encuentro de economía circular de la Universidad de Cantabria, que será a final de noviembre de este año, ¿no? Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias a todos los participantes. La grabación quedará colgada en la página de la